Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Hoy te voy a mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso buito en las anillitas más grandes. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a suscribirte, a compartir y a regalarme un like y un comentario. Muchas bendiciones. Y ahora sí vamos a darle el paso a paso. Entonces mire el buito. Mire qué precioso está. Aquí yo voy a utilizar un hilo de algodón mercerizado de 1 milímetro, mi gancho de tejer es de 1, porque trato de que sea más pegadito los puntos. Pero usted puede utilizar hasta 1.7. Aquí vamos a hacer, aquí está mi anillita, mire mi anillita, la más grande. Aquí vamos a comenzar en este espacio, aquí, en toda lo que es la puntita. Ahí y aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y aquí vamos a hacer 4 medios puntos. Hacia aquí llevo 2, 3 y 4. Aquí hacemos 4 medios puntos. Aquí voy a hacer 24. Y aquí termino con 8 para tener 12 y 24. 36 medios puntos. Ahora que yo haya llenado mi anillita, regreso. Termino y voy a deslizar. Aquí cuando deslizamos, yo voy a cortarlo porque yo lo voy a hacer en otro color esta segunda vuelta. Pero si yo lo voy a continuar así como este, yo continúo con esta misma, con este mismo hilo. Pero como yo lo voy a hacer en 2 colores, entonces voy a hacer mi cambio de color. Aquí ya yo corto mi hebra y voy a comenzar haciendo puntos altos. Aquí voy a comenzar otra vez en la misma parte los 4 puntos. Así. Hago 1, 2 cadenas y ahí voy a comenzar haciendo puntos altos hasta llegar dejando aquí 4, 1, 2, 3 y 4. Cuando ya llegue aquí, estos 4, voy a hacer 32 puntos altos. Cuando tenga los 32 puntos altos, regreso. ¿Dónde estoy? 32, aquí me quedaron 1, 2, 3, 4 puntos descubiertos. Cuando ya estamos aquí en esta parte, aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Entramos en esta primera y hacemos una lazada, salimos y entramos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Fíjense, aquí tenemos 12. Si usted quiere un ojito más grande, usted le puede echar hasta 15. Si no, usted nada más le echa 12. Aquí, cuando ya lo tenemos aquí, entramos en todo este punto y sacamos y hacemos una lazada y alamos completo y entramos en ese mismo punto y hacemos un puntico deslizado. Mire, así hacemos el primer ojito. Deslizamos y volvemos y entramos en ese mismo punto y volvemos y hacemos otro puntico deslizado. Deslizamos al que sigue, así. Y aquí ya tenemos el primer ojo. Aquí usted, si usted quiere, usted puede hacer 2 cadenas para hacer un arete. Pero si desea un llavero como el que yo hice, usted aquí le va a hacer 30 cadenas. 1, 2, 3, 4. Teniéndolo así, usted se va a regresar deslizando.
Yo lo voy a ir deslizando y cuando llegue aquí, regreso. Viéndolo aquí así, usted va a agarrar su cadenita y la regla bien, entra aquí en la puntita y desliza en ese mismo punto. Ahí entra y desliza. Con cuidadito lo saca. Así. Y entra al siguiente cadena y desliza. Así. Mire ya cómo nos va quedando. Ya tenemos este ojito y nos queda nuestra cadena aquí. Aquí usted va a volver a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repite lo mismo que hizo de aquel lado. Aquí entra y hace lazada y saca. Y va a repetir aquí los 12 puntos, las 12 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así. Entra ahí, en ese punto, ahí, en este punto, y hace lazada y saca completo. Entra otra vez ahí, en ese mismo punto, y desliza. Mire, ya ahí tiene el otro ojito. Así lo arregla bien y desliza otra vez en ese mismo punto. Otro puntito deslizado. Y se viene a la puntita del punto alto y desliza. Así. Mire, ahí le quedan ya los dos ojitos. Así. Mire qué precioso le queda. Si usted desea, ya usted lo puede dejar así. Yo le voy a hacer un vivito en otro color en todo este contorno. Entonces ya aquí corta su hebra y va a comenzar haciendo, vamos a entrar ahí mismo en este ladito. Miren, en esta puntita usted va a hacer aquí 1, 2, 3 cadenas, desliza. Así. Hace 1, 2, 3 cadenas, desliza en el siguiente punto. Así lo vamos a ir haciendo en todo el contorno. Este punto fantasía. Así. Ahora que ya yo lo haya terminado hasta aquí, regreso para el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso nos queda en nuestro buey. Usted le coloca una florecita, un corazoncito, un lacito, lo que usted desee. Usted desea ponerle la nariz, usted hace un anillo mágico con 4 puntos altos, lo cierra y se lo coloca aquí. Así se lo hacemos. Le quiere poner las patitas, le hace unas puntitas aquí. Mire qué fácil y sencillo de hacer. Y reciclando. Bueno, yo te espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.